Esta es la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3, actividad número 3, evidencia de aprendizaje, momento 2. ¿Qué es la sepsis? La sepsis se describe como la respuesta inflamatoria a una infección grave que conduce a anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas. Si no es tratada rápidamente, puede causar falla orgánica y daño en los tejidos. Se manifiesta con diferentes respuestas del organismo generando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta a infecciones graves y tiene estas características. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Dentro de las variables generales encontramos alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, con una glucosa sanguínea de más de 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Otra de las características es que se observa una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados. Dentro de las variables inflamatorias encontramos el conteo de leucocitos, la proteína C reactiva y la procalcitonina, que es mayor de dos veces el valor normal. Entre otras características encontramos saturación de sangre venosa y el índice cardíaco, que es mayor a 3.5 latidos por minuto. Otra cosa que se ve afectada es la frecuencia respiratoria. Dentro de los criterios para diagnosticar la sepsis se encuentran la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el recuento de glóbulos blancos, la hipoxemia, oliguria, niveles elevados de enzimas hepáticas, lactoacidosis, alteración de la función cerebral y fallas orgánicas. En la sepsis existen dos fases de estrés metabólico. La primera etapa es la etapa aguda que se divide en la fase EP o shock y se caracteriza por la situación de hipovolemia, hipotensión e hipoxia tisular. Dentro de estas características tenemos la caída de la perfusión tisular, la velocidad metabólica disminuida, hipotensión e hipotermia. La segunda fase es la fase de hipermetabolismo o flow, en donde tiene dos respuestas, que es la aguda y la adaptativa. Las características son el catabolismo, aumento de la liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda y alteración en el empleo de nutrientes. El incremento del gasto energético en una persona con sepsis en la fase de estrés, la degradación proteica o catabolismo supera ampliamente a la síntesis, siendo mayor parte de las proteínas degradadas a través de la vía ubiquitina-proteasoma. La situación de equilibrio nitrogenada negativo y se considera que cada día se llega a perder el 5% de la masa magra corporal, lo que contribuye al síndrome de debilidad muscular adquirido. Habitualmente el gasto energético aumenta y ese aumento es alrededor de un 30 o 40% sobre lo que sería el gasto energético basal en una persona con un estado de salud normal. La falla orgánica múltiple en la sepsis
Se refiere a las complicaciones que aparecen durante la evolución del pariente crítico o el tratamiento inadecuado de los factores que lo causan. Puede conducir a la falla orgánica múltiple porque se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico, con lo que se puede tener acidosis metabólica, y también se disminuye la capacidad del hígado para sintetizar las proteínas. Dentro de las alteraciones metabólicas que podemos encontrar en la falla orgánica múltiple, encontramos la depresión de la gluconeogénesis hepática, que puede conducir a hipoglucemia, el aumento de la concentración sanguínea del ácido láctico, que puede conducir a la acidosis metabólica, la disminución en la capacidad del hígado para sintetizar las proteínas, la desregulación del medio interno y el riesgo de encefalopatía hepatoamoniacal, el hipercatabolismo proteínico, disfunción respiratoria, disfunción neurológica, disfunción hematológica, disfunción renal y disfunción hepática. La función del soporte nutricional en la sepsis es la pronta implementación de la nutrición enteral, que tiene como objetivo preservar la integridad de la mucosa intestinal para evitar la translocación bacteriana, que puede tener efectos importantes para desencadenar la disfunción orgánica. Al proveer de los nutrientes necesarios, se han observado beneficios de esta práctica sobre los objetivos secundarios, tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días internados en la unidad de cuidados intensivos y reducción de la estancia hospitalaria al promover el soporte respiratorio. La función de la nutrición enteral, al igual que en otras instituciones médicas, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y funcional, el paciente, si así lo requiere, la vía enteral es la elección sobre la vía parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de sepsis y tras la resucitación del paciente. Las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis puede ser el índice de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral, que aunque suele ser baja, debe observarse un control estricto de los signos de intolerancia intestinal, como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, con el fin de detectar oportunamente una isquemia intestinal subclínica. La nutrición completa o trófica, ¿cuál sería mejor? La nutrición enteral con objetivos energéticos del 60 al 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica con aportes limitados de hasta 500 kilocalorías en 24 horas, es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. La nutrición parenteral condujo a estancias más prolongadas en el hospital y la unidad de cuidados intensivos y una mayor duración del soporte nutricional y una mayor incidencia de infecciones adquiridas en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de que la nutrición parenteral total suministra todos los nutrientes necesarios en el paciente, en mi opinión, es mejor la nutrición trófica, aunque no proporcione todos los nutrientes, ya que puede evitarse el síndrome de realimentación. Dentro de los pacientes con sonda de nutrición parenteral total, se han presentado complicaciones relacionadas con el acceso venoso entre un 5 y un 10%
de estos pacientes. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La nutrición parenteral se asocia al desarrollo de atrofia intestinal en numerosos modelos animales, sépticos o no. Sin embargo, esta atrofia no se ha demostrado en humanos y aún un mes después de la nutrición parenteral, pero sí se ha encontrado en niños que se han sometido a la nutrición parenteral durante varios meses. Con relación a la translocación bacteriana, esta no se incrementa en pacientes con nutrición enteral frente a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral tampoco se relaciona con el incremento de la incidencia de disfunción multiorgánica o de la mortalidad en pacientes sépticos. Podría recomendarse vigilando que las vías de acceso no tengan complicaciones venosas. Las recomendaciones para el paciente en lípidos, proteínas y carbohidratos, se recomienda introducir un factor de 1.25 a 1.30 de ajuste en la ecuación de Harris-Benedict, llegado el caso del cálculo de las necesidades energéticas del paciente.